Buenas noches. Bienvenidos al segundo episodio de Almas Perdidas. Esta noche tenemos la presencia de uno de los grandes actores del estado de Hidalgo, Álvaro Muñoz, quien se ha caracterizado por entrañar grandes papeles, no solamente en teatro, sino también en series de televisión, en largometrajes y una infinidad de cosas relacionadas al arte. Desafortunadamente, el arte también se puede acercar hacia el lado oscuro. Álvaro, sin saberlo, al parecer, abrió un portal interdimensional y tuvieron que lidiar, no solamente él, sino también algunos de sus compañeros de la obra, con algo que podría parecer que los acechaba desde otro lado, desde un lugar oscuro. Vamos a conocer a una persona que, sin saberlo, se enfrentó contra algo que podría parecer que es simplemente superior a nosotros, pero tuvo la gran fortuna de vencerlo. Quédese con nosotros y conozca el testimonio de alguien que luchó contra una de las almas perdidas. Almas perdidas. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Como les mencionaba hace unos momentos, se encuentra aquí el gran actor hidalguense Álvaro Muñoz, quien tuvo justamente dentro de uno de los papeles que encarnó la mala fortuna de toparse con algo bastante misterioso. Buenas noches, Álvaro. Hola, Saúl, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, un poco nervioso de recordar pues lo sucedido. Oye, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al segundo episodio de Almas Perdidas. Platícanos, por favor, Álvaro, ¿qué pasó? Mira, era 2008, yo estaba terminando justo la carrera de actuación y había llevado un proceso de selección de la obra con la que nos íbamos a titular, éramos 5 integrantes y después de varias lecturas de muchos textos, de platicar cuáles eran nuestros gustos, nuestros intereses y sobre todo qué queríamos tomar como reto para culminar la carrera de actuación. Pues 22 años, ¿no? Todos los integrantes nerviosos, ansiosos por querer estar en el escenario y culminar nuestra carrera. Elegimos la obra El Monje del dramaturgo mexicano Juan Tovar, que estaba basada en una novela inglesa de Matthew Gregory Lewis. La novela pertenece pues a la literatura gótica y la novela básicamente narra la historia de un monje prodigioso que crece porque fue abandonado a las puertas de un convento en Madrid y crece virtuoso gracias a la educación que recibe en el convento y cuando crece se convierte en el ejemplo de virtud, de bondad y de santidad en esta ciudad y en este convento. Al convento llega un novicio llamado Rosario, que se hace el aprendiz de Ambrosio, se llama el monje. Y resulta que Ambrosio y Rosario hacen una amistad muy estrecha de enseñanza, ¿no? Hacia la virtud, hacia la fe cristiana. Pero este Rosario, este novicio, va con una máscara argumentando que hace muchos años se quemó el rostro y por vergüenza usa una máscara. ¿Ese era tu papel? No, mi papel era Ambrosio, el monje virtuoso. Resulta que una noche Rosario le empieza a hablar del amor a Ambrosio
que Ambrosio ya tenía fantasías sexuales con un cuadro de una virgen que alguien dejó anónimamente en la entrada del convento. Entonces él se culpaba y se castigaba cada vez que tenía deseos sexuales con esta pintura. Y en esta noche que el novicio le empieza a hablar del amor y hacerle preguntas, se quita la máscara y le confiesa que es una mujer, que se llama Matilde, Ok. que lo vio, según sus palabras, predicar y se enamoró y quiso estar cerca de él. Matilde se desnuda el pecho y amenaza con matarse si Ambrosio no la hace suya. Ambrosio cae. Ambrosio por primera vez tiene un contacto con una mujer, un contacto sexual muy desenfrenado, muy apasionado, y se da cuenta que el rostro de esta mujer es el rostro de la mujer que es la modelo de la Virgen con la que ha tenido deseos por mucho tiempo. Entonces Ambrosio empieza a caer en esta pasión sexual y conoce el amor, se enamora de Matilde, pero Matilde sigue anónima ante todos los demás, es un secreto que guardan. Y al despertarse por primera vez el deseo sexual de este monje, pues empieza a ver con deseo a más mujeres del pueblo. Y conoce a Antonia, una chica joven, muy guapa, muy bella, virtuosa también, de familia muy respetada, y le hace las confesiones, ¿no?, de sus pecados, y Ambrosio en su cabeza empieza a obsesionarse con ella. Y Matilde, que es este novicio disfrazado, le dice que hay una manera en que Ambrosio puede hacer suya a Antonia. Y le entrega una ganzúa que al susurrar el nombre de ella va a dormir y él puede entrar a su casa y nada pasará. Entonces Ambrosio le dice, pero ¿por qué tienes esto? ¿Quién eres tú? Y le dice, no te preocupes por mi nombre, ya sabes quién soy, solo ve y cumple tu deseo. Ambrosio va a la casa de esta mujercita, de esta jovencita, susurra su nombre en la ganzúa y puede abrir la puerta y ella duerme. Entonces la viola y la madre de esta mujer escucha ruido, se despierta y descubre al monje virtuoso sobre su hija dormida. Comienza a gritar y a decir que va a decirle a todo el pueblo que Ambrosio es un violador, y Ambrosio decide matarla. La estrangula y sale huyendo, y la hija dormida despierta y solo ve a su madre muerta, no sabe qué pasó. Ambrosio regresa con Matilde y le dice, acabo de cometer un asesinato. Y le dice, no te preocupes, no pasa nada, ponte en esta estrella de sal en el piso y te voy a proteger. Entonces ahí le dice, ¿quién eres, no? Y le dice, no preguntes quién soy, solo entérate que estás bajo mi protección. Ambrosio se obsesiona con Antonia, con el amor de Antonia, y planea, muy Romeo y Julieta, darle un veneno, un elixir, para que duerma, la sepulten y entonces él pueda ahora sí estar con ella. Matilde le da este elixir y a Ambrosio, pero ¿de dónde sacas esto? ¿Por qué eres una bruja o quién eres? No preguntes, solo lleva a cabo tu acto. En las catacumbas, una vez que ya Antonia toma esta poción, muere, la entierran en una catacumba, y ahí es cuando va Ambrosio por fin ya a poder estar con ella completamente, y el pueblo lo descubre. Y entonces lo persiguen, y todo el mundo está buscando a este monje virtuoso que resultó ser el peor hombre en el pueblo, y le pide ayuda a Matilde, sácame porque me van a linchar, y le dice, claro, firma aquí con sangre y te voy a sacar de aquí. Entonces Ambrosio se pincha un dedo, firma, y Matilde se lo lleva a la Sierra Morena, de esta famosa sierra que sale en esta canción, ¿no?, pero que está en España, y le dice, ¿y aquí dónde es? No, pues aquí te quedas. Sí, pero yo te pedí que me ayudaras, no, dijiste que te sacara de allá, yo te saqué y aquí te voy a dejar, ¿no? Entonces le dice, pues ¿quién eres, no? Entonces ahí es cuando Matilde revela su verdadero ser, y pues es el demonio, quien todo el tiempo estuvo jugando con él, y le dice, ¿quieres saber qué tantas cosas cometiste, no? Pues mataste a tu madre y violaste y mataste a tu hermana, porque mata a Antonia antes de salir de ahí. Y se da cuenta Ambrosio
que es verdad porque él fue abandonado a las puertas del convento y era la madre de Antonia, quien era a su vez su madre, a quien él mató cuando estaba sobre su hermana, y no le cree. Y entonces el demonio le dice: basta con que la duda germine, ya tendrá tiempo de echar raíces y brotes, ¿no? Entonces con sus garras lo eleva y lo deja caer sobre los peñascos de la Sierra Morena, y la novela narra que él cae justo al lado de un riachuelo que no puede beber porque solo puede ver, respirar, escuchar, sentir, pero no puede moverse porque se fracturó ya la columna. La novela narra cómo los gusanos entran por su oído, por su oreja, por su boca, por sus ojos, se lo empiezan a comer vivo, y termina diciendo que escucha cómo los gusanos roen su carne dentro de él, ¿no? Pues Juan Tovar hace una adaptación para teatro. Nosotros, al leer la obra de teatro que resume en escenas esta novela que te acabo de narrar, pues quedamos fascinados con la trama, y por supuesto éramos 2 varones, los 2 nos peleábamos por ser Ambrosio. Claro, por supuesto. Finalmente se decidió que íbamos a alternar una función y una función. Y hubo un proceso muy interesante en esta puesta en escena de creación de personaje, además también de producción, que fue lo que más nos nutrió como grupo. Pues llegan los ensayos y todo, pues sabes que cuando son ensayos, los primeros acercamientos no hay utilería, no hay luz, no hay nada. Y cuando nos acercamos al estreno, pues entonces ya llegan los gobos, estas artefactos que hacen que la luz proyecte ciertas formas en los pisos, ¿no? Entonces, pues llega la estrella de 5 picos que proyectamos en el piso, sobre la cual poníamos unas líneas de sal. Yo me ponía en el centro, invocaba al demonio que me iba a proteger, supuestamente dentro de la obra, que es Baal, que se invocaba a Baal. Y atrás de mí estaba mi compañera con una daga tallándose el cuerpo, y pues había un rastro de sangre que se ponía, que era ficticia, ¿no? Pero pues hacía un ritual descontrolado del cual no teníamos conocimiento, del cual solo también seguíamos las instrucciones de la obra que estaba escrita, y un poco también las del director, nuestro maestro con el que egresamos, ¿no? Empecé a tener pesadillas leves. Empecé a sentir que me espiaban en la noche, empecé a escuchar que me hablaban y era como nadie me hablaba, pero era como algo tolerable. ¿A las cuántas funciones aproximadamente? En el proceso de ensayos. Ya empezaba yo. Antes de la primera función. Nos empezamos a pelear todos. De hecho, es un grupo que terminamos los 5 peleados, totalmente peleados, pero no nos hablamos hasta la fecha. Antes eran muy unidos. Antes éramos amigos y éramos muy divertidos. Después el proceso ya no. No queríamos dar función, sin embargo las dábamos. O sea, estábamos como muy raros, ¿no? Entiendo. Cada quien tenía como intereses, pero había como una maldad detrás de cada uno, ¿no? De sabotear al otro. Mientras yo estaba en escena, mi compañero me hacía señas, o nos saboteábamos, nos dábamos mal los pies para que nos equivocáramos. Es decir, había un confrontamiento constante. Personalmente yo tenía estas pesadillas que fueron aumentando de intensidad en el horror. La más grande que tuve, yo recuerdo o sea, la recuerdo como vívida, ¿no? Yo estaba dormido y en mi sueño yo despierto, abro los ojos y veo la puerta de mi cuarto abierta. Y en una atmósfera extraña, como de soledad, veo como un perro viene caminando hacia mí, ¿no? Un perro tranquilo. Cuando llega al umbral de la puerta se torna erizado, grande, eso. Pega un brinco, se me sube al pecho, y en la pesadilla veo cómo empieza como a beber mi sangre, como si mi pecho fuera una cazuela de sangre, y empiezo a escuchar aquí, ¿no? Y lo veía como me veía a los ojos directamente. Fue tanto mi horror que grité como yo creo nunca he gritado. Los vecinos de atrás de mi casa, todos con sus luces prendidas, de qué estaba pasando, ¿no? Y pues yo en ese momento no sabía qué hacer. Le marco a un amigo, le dije, acabo de tener la peor pesadilla de mi vida. Mi amigo es creyente, yo no soy creyente. Mi amigo es creyente y me dice, oye, toma la Biblia, ¿tienes una Biblia? Sí, tengo una Biblia, ahí está. Ábrela en la página que tú quieras y Dios te va a decir algo, ¿no?
Y yo así de... Dije, bueno, en ese momento yo estaba tan susceptible, tan sensible que dije, lo que sea lo voy a hacer esta noche, ¿no? Entonces me levanto, todo tembloroso, sudoroso, agarro la Biblia, así como cierro los ojos y ¡puc! ¿No? No sé qué libro era, no sé qué versículo, no me acuerdo. Solo recuerdo que decía, esta noche fuiste visitado por el demonio. Pum, la cerré, dije, no quiero saber nada más de esto. O sea, no sé si fue coincidencia, te digo, yo no soy creyente, sin embargo, algo me dijo eso que me dejó peor que la pesadilla. Claro. Las presencias, estas presencias empezaron a aumentar, no podía dormir, iba en la calle, me hablaban y no había nadie, o sea, bueno, había gente que no me había hablado, pues, pesadillas constantes de este tipo, ser perseguido, ser atacado por animales, o sea, empezó a ser un trote muy complicado fuera del teatro. Esto mientras la obra se seguía exhibiendo. Se seguía exhibiendo de jueves a domingo. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvo? Fueron 30 funciones. 30 funciones. Entonces yo creo que 4 semanas, 5 semanas más o menos por ahí. Pero cada vez eran más las pesadillas y la sensación de un malestar, una pesadez. Todo el tiempo cuando yo estaba solo sentía que estaba alguien atrás de mí. Si me quedaba dormido, intentaba dormir, sentía que alguien estaba a punto de tocarme y despertaba, ¿no? Claro. Tantita una sombra que se hacía por la ropa, por lo que quieras. Y yo decía, no, hay algo más ahí, no es la ropa, hay algo más. Prendía la luz, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Empezaba a amanecer y bueno, me dormía. Sonaba el despertador, me tenía que ir a ensayar. La empecé a sufrir muchísimo. Ya las funciones, no entendía qué pasaba. Le comento a un amigo que era muy cercano a mí, que estaba apoyando mucho la difusión de la obra y eso. Le digo, ¿sabes qué? Me está pasando esto y la verdad es que ya empiezo a dudar, pues, de que esto sea normal. O casualidad. Y siento que está rozando en lo paranormal. Y me dice, seguramente sí, estás manejando energías, pues, ahí un poco extrañas que no controlas, que no conoces. Vamos con mi hermana. Mi hermana, pues, tiene algunas habilidades que te pueden ayudar. Yo dije, sí, o sea, en este momento ya estoy tan desesperado que no puedo dormir ya, que estoy tan inquieto que lo que tú me ofrezcas lo voy a tomar. Perdón, quería preguntarte, ¿solamente tú pasabas por eso o también tu compañero que también hacía el mismo En realidad personaje? nunca lo hablé con ellos. Nunca lo abrimos porque estábamos tan disgustados uno con otro que no sé si ellos lo padecieron. Ok. Debo comentarte que siempre he sido muy sensible desde niño a este tipo de cosas. Aunque siempre me he mantenido escéptico, he sido muy sensible a premoniciones, a tener sueños extraños, a percibir a la gente. Entonces ya lo tenía como un poco asumido y decía, bueno, quizás por ahí ha regresado después de años, ¿no? Llego a la casa de la persona esta, de la señora, y me ve la mano, me lee la mano y me dice, aquí traes algo cargando. Dice, y es algo que no es bueno. Y me dice, ¿has estado en contacto con algún ritual? ¿Has abierto algún portal? ¿Has invocado algo? Y yo, pues no sé, pero te voy a contar qué es lo que estoy haciendo de jueves a domingo en la obra de teatro. Y me dice, estás abriendo energías que no conoces y estás pronunciando nombres que no debes pronunciar. Okay. En ese momento, pues, el escepticismo, la razón, pero también la sensación empiezan a tener una batalla. Y me dice, traes algo muy pesado arriba. Vente el martes a las 6 de la tarde. Creo que sea un domingo, un sábado. Pues yo me quedé todavía más sugestionado, con más temor. Llegué el martes, me dice mi amigo, yo voy a ir a ayudar a mi hermana, porque pues yo le ayudo a hacer esto. Yo iba con total escepticismo, o sea, yo decía, esto no es, pero bueno, voy a pasar por este proceso como parte de la experiencia artística. Claro. ¿No? O sea, yo todavía queriendo justificar en lo artístico esto. Lo que te voy a contar dista mucho de lo que yo esperaba, porque el cine, la televisión te llenan la cabeza de ideas con respecto a la cuestión paranormal. Yo iba a un exorcismo. Eso es lo que se me había invitado a hacer. Martes, llego como 5:30, en una casa en Santa Julia, en Pachuca. Curiosamente la calle estaba vacía.
no había nadie en la calle, estaba como ambiente pachuqueño, como nublado, con airecito. Frío. No tan frío, un poco, más bien como esta inquietud que a veces te da el clima que dices, ay, está raro, ¿no? Okay. Llego, me recibe muy amable, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Yo, pues, igual, ¿no? Igual me siento. No te preocupes, vamos a ver qué podemos aliviarte de todo esto. Me sienta en la sala. Ella tenía un hijo, como de 8, 7 años. Y le dice a su hijo, le da como un moño de listones de colores con algunas cosas colgando. Se lo da y le dice, enciérrate en el cuarto y pon esto en la chapa, por dentro. El niño, yo creo que, me imagino que ya sabía cómo trabajaba su mamá. El niño muy obediente toma esto, lo pone en la chapa y pum, cierra la puerta. Y me sientan a mí en una silla de madera en el centro de la sala. ¿Solo estaban los 3? Los otros 3 nada más. Solo los 3. Y pues yo un poco nervioso, escéptico, pero también ansioso de saber pues, qué estaba pasando. Me ve a los ojos, le dice a mi amigo, ponte de este lado, del lado izquierdo, no, de este lado, del lado izquierdo de ella, al lado derecho mío. Y le da como aceites y un frasquito con agua y algunas cositas más, una toalla también había. Ella se acerca, agarra un aceite que no sé qué aceite era, no sé, o bueno, yo pienso que era un aceite porque yo lo sentí aceitoso. Se pone en el dedo, bueno, en estos 2 dedos, me hace una cruz en la frente y yo inmediatamente, sin ninguna razón, sin ninguna explicación, que hasta la fecha no la encuentro, mi abdomen hace esto. Y de ahí no me pude levantar en toda la sesión. ¿El rostro estaba hacia abajo? El rostro estaba hacia abajo, yo tenía los ojos cerrados, la indicación era que yo no podía abrir los ojos. Empezó a rezar y yo empecé a sentir un malestar como enojo. Y lo primero que pasaba por mi cabeza es, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero por otro lado decía, ¿pero por qué te molestas de estar aquí si es algo...? O sea, era como una... Contradicción. Una contradicción en mi pensamiento nada más. Empieza a hablar un idioma que no sé, una glosolalia que no entendía, ¿no? Que era como entre rezo y grito y no sé qué. Mientras pasa todo eso, yo estaba pues en esta posición, ¿no? Con mi pecho pegado a mis rodillas, mis manos abajo, mi cabeza hacia abajo, ojos cerrados. Y yo no podía levantarme, o sea, era contra mi voluntad que yo estaba en esa posición. Empieza a hablar ya como en español y a dar indicaciones como a este ser, ¿no? Como manifiéstate, déjalo en paz, es un alma de Dios. No sé cómo explicarte esto porque ni yo le encuentro explicación, pero con los ojos cerrados yo podía ver la casa en mi cabeza, la podía ver a ella, a mi amigo y a mí, amigo me sentía, pero como si fueran halos, como si fueran presencias, como si fueran humos en forma de personas, ¿no? Humo en forma de mesa, humo en forma de sillón, humo en forma de puerta. Es decir, en mi imaginación o en mi mente estaba toda la casa dibujada, pero como borrosa. En esa misma atmósfera, veo cómo, me acuerdo y me da, veo cómo atrás de mí, y siento además, una sombra negra comienza a levantarse. Yo calculo unos 2 metros 10, muy alta y muy difusa, pero así como con un cuerpo amorfo, unas manos muy largas, unos dedos muy largos, está parada atrás de mí, ¿no? Y ella empieza como a tener más intensidad en su oración, en sus indicaciones, como déjalo en paz, como abandona ese cuerpo, sal de ahí, no te pertenece, es un alma limpia, Dios lo creó, no es tu creación. Una cosa que yo de verdad en ese momento ya empezaba a tener miedo. ¿Solamente se escuchaba la voz de ella? Solamente escuchaba yo la voz de ella, nada más. Y esta cosa atrás de mí, yo empiezo a sentir como se mueve y se mueve al lado, se mueve acá, y ya era como muy claro lo que era, ¿no? O sea, no era humano lo que estaba atrás de mí. Entonces ella dice, es más grande de lo que pensé.
Álvaro, ¿qué estás haciendo? Me cuestiona, ¿no? Yo ya no podía decir nada, o sea, yo estaba contra mi voluntad en esa posición. Sin embargo, estaba consciente de todo lo que estaba pasando, o sea, en ningún momento me fui, en ningún momento me torcí, o estas cosas que vemos en la televisión de los exorcismos, ¿no? Recuerdo que empieza a invocar a santos, entre ellos, palabras más, palabras menos, dice: Santa Juana de Arco y tu sagrada espada, hazte presente. Y en ese momento empiezo a ver en esta misma imaginación que yo tenía, cómo aparece la silueta de una mujer con una espada de aquel lado. Invoca a otro santo y empieza a aparecer otra silueta de este lado, de aquel lado, y empieza ella como a rodearse de siluetas blancas, muy brillantes, y esta cosa atrás de mí, así negra, alta, deforme, empieza como a brincar por toda la casa. Y ahí es cuando me empieza a dar miedo, porque digo, esto ya no es normal, ya no es de este plano, ¿no? Y está pasando algo que no estoy comprendiendo. En esta imaginación o en esta visión que yo tenía, estos santos o estas presencias blancas brillantes le empiezan a cerrar el paso, lo empiezan a acorralar. Ella empieza a aumentar aún más la intensidad de su oración, sus palabras, las órdenes que le daba, ¿no? La ayuda que le pedía a estas presencias para sacarlo. Se hace muy intensa, muy densa la atmósfera en la casa, y esta presencia empieza como a brincar, a rebotar por todos lados, y estas presencias como a cruzárseles. Se mete al baño esta sombra o esta presencia negra y sale por la ventana. En mi imaginación sale por la ventana, y en el mismo momento que yo estoy imaginando que sale por la ventana como huyendo, me dice ella: ya se fue, hijo, me puedo levantar. No sé qué pasó, no sé hasta qué punto me sugestioné o hasta qué punto sí pasó. La atmósfera cambió totalmente en la casa. El niño empezó a llorar, abrió la puerta llorando así: mami, estaba soñando feo. Había un señor muy grandote, negro, ¿no? Y yo digo, ¿cómo supo él o cómo soñó eso él si yo lo estaba viendo en mi mente, en mi imaginación, o no? Ella me dice: ya estás limpio, te voy a proteger con la misma cosa que le dio a su hijo, como un collar o una pulsera de colores con algunos elementos colgando. Y me dijo: te pones uno en cada tobillo y uno en cada muñeca. Así vas a terminar tu temporada y así vas a estar protegido contra cualquier cosa. Después, yo creo que de como 4 meses entre el proceso y las funciones, pude dormir como nunca había dormido. Bueno, como hacía un tiempo que no dormía, no tuve pesadillas, ya no sentía esta presencia que me espiaba o que me hablaba, absolutamente nada. Empezamos a tener funciones como mucho más armónicas entre nosotros. Llegamos al fin de temporada en el Teatro San Francisco. Y ahí fue como una cuestión rara, porque entre piernas del teatro sabía que estaba ahí esa cosa, pero ya no se acercaba. O sea, ya no tenía esa fuerza, ese poder sobre mí que me causaba miedo durante todo el proceso, ¿no? El final fue muy extraño. Terminó la función, se apagaron las luces, salimos por la puerta del teatro de atrás, terminamos los 5 actores con el maestro en un callejón, bueno, en una parte del teatro muy oscura, diciéndonos: pues bueno, ya son actores profesionales y buenas noches, ¿no? La soledad que yo sentí en ese momento de que cada quien se fue por su camino, pues no la he vuelto a sentir. De verdad es triste, como que terminé con una sensación triste de que aquí pasó algo desastroso y no nos dimos cuenta, pero creo que yo lo vi en una visión o lo sentí atrás de mí y brincando por toda una casa, donde se me hizo un exorcismo o una especie de exorcismo que físicamente fue contra mi voluntad lo que pasaba, aunque mentalmente todo el tiempo tuve la conciencia y
y estaba claro de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no sabría decirte si fue verdad, si no. De lo que estoy seguro es que yo lo sentí, que yo lo viví y que en mi mente pasó. Álvaro, ¿esta mujer profesaba alguna religión abiertamente? No sé, solo sé, bueno, sí que era cristiana, bueno, que a través del cristianismo fue que me hizo, pues lo que me hizo, lo que me ayudó realmente, porque sí me ayudó, pero no sé más de ella. ¿Has tenido contacto con esta mujer después de eso? Después de eso jamás volví a tener contacto ni con mi amigo ni con ella. Cosa que es un poco extraña, ¿no? Después de eso ya mi amigo y yo nos distanciamos, él se fue a otro país, yo seguí haciendo teatro y ya jamás volví a saber. ¿Esto para ti fue un exorcismo? Yo creo que sí, por lo que yo sentí atrás de mí, por lo que yo vi y sentí como brincaba por todos lados desesperado, ¿no? La sensación física la recuerdo aún todavía es que ni siquiera es como cuando haces un abdominal, cuando haces un esfuerzo, no, es otra cosa, es como si alguien me hubiera tomado del cuello y me hubiera jalado hacia abajo. Aún todavía a veces tengo esta sensación de que anda por ahí, ¿no? Como acechando. El texto lo tengo guardado, ¿no? Sin embargo nunca lo he vuelto a abrir. Debo decirte también que esta obra no fue tan bien recibida por la comunidad artística, ¿no? Pero tengo muy buenos recuerdos como del proceso, de la selección, de todo. La novela me parece estupenda, aunque por ahí después leí un articulito, ya tiempo después, que se habían metido rituales verdaderos en la novela, ¿no? Entonces, pues, no sé hasta qué punto fuimos ingenuos y tocamos puertas que no debimos tocar. ¿Crees entonces que haya cambiado tu percepción después de haber vivido algo similar a un exorcismo? Vamos, hablando de cuestiones de religión, te has mantenido un poco ateo, un poco escéptico, pero después de esta experiencia, ¿cómo manejas la espiritualidad, tu fe, todo este tipo de cosas etéreas? Mira, yo creo que hay un mundo espiritual que, como la gravedad, independientemente de creer en ella o no, estamos sujetos. Creo que así funciona también el mundo espiritual. Yo puedo argumentarte científicamente nuestra existencia, puedo debatirte por horas quizás la existencia de un ser supremo o no, pero pese a mi pensamiento, sé que hay algo más que está ahí, que no comprendo, que muchos no comprendemos, y tienes dos, ¿no? O creer ciegamente, o no creer, pero aún así estar sujeto a su poder, ¿no? Actualmente, pues yo me considero un hombre libre de buenas costumbres, que cuestiono, por supuesto, la existencia de este mundo espiritual. Pero de vez en cuando me acuerdo que pues estuve por ahí, ¿no? Como siendo molestado por algo, que no era una obsesión mía, que no era una parte de un proceso artístico, se salió del proceso artístico, ¿no? Que tocamos temas que no conocíamos y que algo se salió de control y que quizás mis compañeros no fueron afectados, ¿no? Como te contaba, he sido muy sensible para ese tipo de cosas. Mi madre también lo es, pero nunca hemos como profundizado, ¿no? Siempre hemos como mantenido la casualidad o que haga sus labores, ¿no? Rápido te cuento así, como de niño yo a veces decía, va a pasar esto, y pasaba, exactamente como yo lo había dicho. Soñaba cosas que pasaban y sucedían, ¿no? No eran grandes cosas, eran como cosas muy comunes, ¿no? Nunca vi cataclismos, nunca vi destrucción, pero sí sucesos entre familia que yo sabía que iban a pasar de esa manera.
Cuando era niño yo jugaba a la quiromancia con mis compañeros de la escuela, ¿no? Según yo les leía la mano, porque mi papá me acercaba muchos libros esotéricos de quiromancia, de telepatía, ¿no? Entonces como que pese a mí siempre he estado en contacto con este tipo de temas y a la fecha, te digo, me mantengo como distante, escéptico. Sin embargo, hay cosas que me cuestiono de mí mismo y digo, ¿por qué sabía esto ya? ¿O por qué estoy sintiendo esto? Me ha pasado que sueño con personas y a los 3 días las veo en persona, ¿no? Entonces, no sé si esa sensibilidad me llevó como a ser más abierto a ese tipo de energías. Pues muchas gracias, Álvaro, por compartirnos tu experiencia, tu vivencia bastante fuerte, y pues esperemos que no se repita. Yo espero que no. Solo sé que el teatro es una herramienta poderosa que creo que se acerca mucho a la metafísica, ¿no? Cuando tú decretas algo, cuando tú repites algo, lo crees, ¿no? Cuando le dices a un niño, eres tonto, y el niño acepta que es tonto, en su vida va a crecer con esta idea, porque lo repetiste muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa cuando dices, yo puedo, sí puedo? O llega el momento en que lo vas a lograr. Claro. Imagínate al teatro, que todas las funciones repites y repites y repites las mismas palabras. Las palabras tienen poder. Las palabras decretan y construyen cosas. Entonces, el teatro es metafísico porque no solamente repites cosas, sino que las haces, ¿no? ¿Hasta qué punto un actor o la gente que está en el escenario de tanto repetir convierte en realidad las ficciones? Ahí es donde yo me quedo, donde yo me cuestiono, donde yo me quedo en paz. Es decir, creo que repetí tantas veces ese nombre, creo que lo llamé tantas veces en las funciones, en los ensayos, que quizás respondió. Gracias por acompañarnos al segundo episodio de Almas Perdidas. Álvaro Muñoz nos demostró ser un gran guerrero, alguien que sin darse cuenta, sin saberlo, invocó, al parecer, a un demonio. Estuvieron tocando tantas veces la puerta a un ser interdimensional que cuando éste accedió al llamado, fue algo bastante tenebroso. En esta ocasión tuvimos el testimonio de una persona que al parecer fue poseída por una entidad. Más adelante conoceremos a una persona que se dedica justamente a lidiar contra este tipo de entidades. Le pido que permanezca atento a los siguientes episodios de la serie. Pero también le pido que permanezca muy atento. No vaya a ser que usted también se tope con alguna de las almas perdidas.